Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Alonso Monzón Valderas, matrícula 2022-254 y carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización. Voy a presentar lo que sería la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2, impartida por el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo. Esta práctica tiene como nombre medición de los parámetros eléctricos, brigada 603 y hora de N3 los días sábados. Aquí en esta práctica nos pide material necesario para concluir esta práctica. Tenemos que nos pide un Portalab, que es la estabilidad de conexiones, osciloscopio, multímetro, 7404, 7426 y 74240 y una resistencia de 10 kilo ohms. Esta práctica no la realizaremos en físico, sino en simulación, que utilizaré en esta práctica el software de Multisim. El objetivo de esta práctica es conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, tales como el Totem Pole, Open Collector y Tree State. El procedimiento de la parte número uno, vamos a verificar la prueba de salida del Totem Pole. La salida del Totem Pole consiste en un arreglo de dos transistores, donde un transistor se conecta a VCC para surtir corriente cuando la salida sea uno lógico y el otro transistor conectado a tierra para drenar corriente, cuando la salida será un cero lógico, como se muestra en la figura 9. Para visualizar que una compuerta que tenga un circuito totem pole que se entrega cerca de 5 volts para uno lógico y que entregue cerca de 0 volts para un cero lógico. Conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 10. Esta es la figura 10, la cual tenemos que conectar la salida de la compuerta 7404, que como sabemos es una compuerta NOT. Esta tenemos que conectarla a la salida de la compuerta al osciloscopio. Nos vamos aquí a la simulación y aquí ya tenemos la fuente de 5 volts, la compuerta NOT, el interruptor y el osciloscopio conectado al canal A. Solamente en esta práctica utilizaremos el canal A. Vamos a correr el, el circuito y aquí ya está corriendo. Esta práctica nos dice para este circuito que cuando nos entregue un cero lógico va a haber 0 volts. En cuanto nos entregue un uno nos va a dar 5 volts. Recordemos bien la tabla de la verdad del NOT que dice la lógica, dame un cero y te entrego un uno. Dame un uno y te entrego un cero. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí en esta práctica de esta compuerta. Vamos a estar presionando para entregarle un 1 lógico y un cero y ver lo que pasa. Vamos a pausarla y con este puntero aquí podemos ver que aquí como ya le entregamos cero lógico y un cero, aquí sobre este cero, estas líneas, nos entrega este 0 volts. Mm, ya vi. Sí, aquí le entregamos un cero y cambia a cero. Aquí en este. Estamos en 5 y entramos al cero lógico y nos entrega 0 volts. Pasamos a uno lógico y nos arroja 5 volts, que son estos 5 volts ya dentro de... Y podemos estar conmutándolo para verificar los voltajes. Aquí le entregamos un cero y baja. Otra vez. Otra vez baja. Subimos, le entregamos un uno y da 5 volts. Eso es lo que nos estaba pidiendo la práctica, verificar cuando, para visualizar una compuerta que tenga un circuito totem pole que se entregue cerca de 5 volts para uno lógico. Aquí entregamos un uno lógico y nos entrega 5 volts. Y nos va a entregar 0 volts para cuando mostremos un cero lógico. Aquí nos arroja un 5 volts para uno lógico y acá 0 volts para cero lógico. Entonces esta parte de la primera compuerta NOT está bien, sí cumple la condición de lo que pide la práctica 2. Nos vamos al 2.
al punto 2, que es la prueba de salida de colector abierto, Open Collector. Para probar esta salida se utilizará un circuito SN7426, que como sabemos es una NAND, que es un paquete de 4 NANDs que puede soportar hasta 15 volts a su salida. Esta salida solo tiene un arreglo de un solo transistor conectado a tierra, de tal manera que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico, como se muestra en la figura 11. Para visualizar los voltajes de salida, conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 12 y visualice que cuando la salida es un cero lógico, el voltaje está muy cercano de cero. Y cuando la salida sea un uno lógico, no aparece voltaje, ya que se comporta como una alta impedancia. Para comprobar que la salida realmente es alta impedancia, cuando es un uno lógico, utilizaremos una resistencia pull-up conectada a 5 volts como se muestra en la figura 3 y visualice los voltajes de salida en el osciloscopio. Para comprobar, otra aplicación es un circuito donde se requieren voltajes mayores a 5 volts. Un ejemplo de la capacidad que tienen ese tipo de circuitos se muestra en la figura 14. Bien, aquí nosotros vamos a estar solamente con la compuerta NAND y vamos a visualizar los voltajes de salida. Cuando la salida es un cero lógico, el voltaje está muy cercano a 0 volts. Cuando la salida es un cero lógico, el voltaje está muy cercano a 0 volts. Y cuando la salida es un 1 lógico, no aparece voltaje ya que se comporta como una alta impedancia. Vamos a probar aquí el circuito, que aquí ya tenemos la NAND, y los DIP en la fuente y el osciloscopio. Vamos a correrlo. Abrimos osciloscopio y aquí vamos a ver. Y en esta ya hay ceros lógicos y unos lógicos. Entonces, eh, sí, aquí se cumple. Estamos en 0 volts, nos entrega un 1 lógico y está cerca de los 5 volts, casi 5. Después no aparece voltaje. Aparece voltaje, 5 volts y no aparece voltaje. Aquí estamos viéndolo con el puntero este amarillo, este indicador por esta barra. 5 volts. Aquí tenemos otro puntero que podemos verlo el tiempo en milisegundos, pero lo que queremos ver son los voltajes. 5 volts, 0 volts, no aparecen. Cerca de 5 volts y no aparece. Entonces, esta otra parte del circuito también aplica. También es correctamente funcional y si cumple las condiciones del punto 2 del Open Collector. Bueno, vamos a pausarlo y vamos a pasar a el punto 3. Punto 3. Salida Tree State utilizando el circuito de CN74240 y conectando el buffer como se muestra en la figura 16. Compruebe que podemos tener tres estados diferentes. En la figura 16 se muestra cómo se conectarán dos resistencias de 10K. Este circuito servirá solamente para visualizar los tres diferentes estados que podemos tener a la salida de la compuerta. Observe que cuando la salida es un uno lógico, observe que cuando la salida es un uno lógico, el voltaje es muy cercano a 5 volts. Cuando la salida es cero lógico, el voltaje es 0 volts. Y cuando la salida es alta impedancia, el voltaje será aproximadamente 2.5. Vamos a probar aquí con el circuito. Tenemos la compuerta, DIP, fuente, resistencias, osciloscopio. Vamos a correrlo. Abrimos osciloscopio. Aquí no tiene, en el osciloscopio no tiene nada leyendo, no afecta nada. Ahora vamos a entregar un cero lógico.
Uno lógico, cero lógico, uno lógico, cero lógico, uno lógico, cero lógico, uno lógico, cero. Lo vamos a detener. Y con la ayuda de nuestro puntero, cursor, con el otro también podemos ver los tiempos en milisegundos. Y nos entregan 0 volts, también a 5 volts, 0 volts, los 2,5 volts también. Pues podemos ver aquí, así casi se ve 3,5 y van cambiando 5 volts, 0 volts, 5 volts. Canal, tenemos la escala de 5 volts entre división, tiempos y podemos confirmar que nos arroja lo mismo que pide la práctica número 2 del punto 3 de Three States. 0 volts, 5 volts. Ok. Y aquí tenemos los 2,5 volts. Aquí. Ujú, está bien. Entonces podemos confirmar. Este fue el último circuito que nos pide la práctica. Salida Three State. Así que esto es todo por mi parte de la práctica 2. Muchas gracias.